Ya, entonces calculo la matriz de distancias, asumo entonces que cada punto es un clúster al principio y repetir, mezclar par de clústeres más cercanos, actualizar matriz de distancia hasta que quede un solo clúster. Ese es el algoritmo. Ya, entonces acá hay un ejemplo más claro, situación inicial, empezar con clústeres de puntos individuales. Entonces cada punto es un clúster. Esta es mi matriz de distancia, calculo la distancia euclidiana a todos los puntos. Voy entonces al par más cerca, ¿no? Y los empiezo a unir. Entonces se me empiezan a armar clústeres después de un par de iteraciones, que vienen de las uniones de ciertos puntos. Y eso lo voy actualizando. Ya, entonces si C2, y C4 y C5 son los más cercanos entre sí, los tengo que fusionar, ¿no es cierto? Y eso implica ahora que tengo estas nuevas entradas. La pregunta es entonces, ¿cómo actualizo la matriz de distancia? Porque aquí ya no tengo un punto, sino nuevamente tengo distancias entre clústeres, que es algo que yo matemáticamente aún no he definido. Entonces, en el clustering jerárquico, la operación clave es el cálculo de la distancia entre clústeres. Y de diferentes formas, diferentes criterios que escojamos van a afectar en los tipos de clústeres que vamos a obtener. Entonces, la intuición es, sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, pero ¿cómo calculamos la distancia entre dos clústeres o entre un punto y un clúster? Entonces, generalmente yo cuando estoy en una clase en vivo les pregunto qué se le ocurre a ustedes y todo lo que dicen es la distancia de los centroides. Parece que es lo más intuitivo. Aquí ese es uno de los enfoques, pero en verdad hay más que eso, hay más. Las que más comunes son todas estas de acá. Single link es cuando escojo el mínimo, o sea, tomo los dos puntos que están más cercanos entre los dos clústeres, y esa es la distancia que escojo. Máximo tomo los dos puntos más lejanos entre los dos clústeres, y esa es la distancia que escojo. Promedio del grupo es que tomo todas las distancias, o sea, todas las pares de distancia, o sea, este contra todos, este contra todos, este contra todos, este contra todos, y promedio todas esas distancias. Y distancia entre centroides que tomo el centroide, o sea, el punto promedio de acá, el punto promedio de acá y calculo esa distancia. ¿Ya? Y todas esas opciones van a afectar un poco los clustering que yo saco. ¿Ya? Entonces el mínimo, considero los dos puntos más cercanos entre sí, de los dos clusters distintos. El máximo, que también se le llama complete link, considero los dos puntos más lejanos entre sí. Promedio de grupo, distancia promedio de todos los pares de puntos. ¿Ya? Cada parte, entonces tomo todos los pares de puntos, cada par tiene un punto en cada clúster distinto y calculo la distancia promedio de todos estos pares. Distancia entre centroide, que es lo que a todos se le ocurre al principio, calculo el centroide, que es el punto prototipo que está al medio, y calculo la distancia entre los dos centroides. Entonces, algunas fortalezas y debilidades de cada una de estas técnicas. Lo bueno del mínimo es que es robusto, por ejemplo, a clústeres que tienen formas no elípticas, ¿no? Porque acá tengo dos clústeres con formas especiales y como solamente considero el mínimo, voy a agrupar correctamente estos clústeres con formas no elípticas. ¿Qué es lo malo del mínimo? Que si tengo algunos puntos de ruido, por ejemplo, esto puede ser sensible, ¿ya? La noción de mínimo puede estar muy influida a un outlier. En cambio, el máximo, como la distancia máxima, es mucho más robusto a outliers, ¿ya? O sea, por ejemplo, tengo estos dos puntos acá con ruido y acá asigna claramente los dos clusters, ¿ya? En cambio, acá son las cosas más raras, ¿no? Considera esto como un cluster, todo el ruido. ¿Cuál es la limitación del max? Si tengo un clúster muy grande, puede que dentro del mismo clúster hayan distancias altas y luego termina partiendo en dos. Entonces, el max, la operación max está sujeto a que los clústeres sean de forma esférica, algo que el min es más abierto, más flexible. Y algo malo del max es que tiende a puede romper un clúster grande en dos. Entonces, la distancia promedio de grupo, por ejemplo, tiene un compromiso entre las limitaciones de las dos. Entonces, es menos susceptible a ruido y outliers, pero también es sesgado a clústeres esféricos. Parecido a K-media. ¿Qué otro método existe? Un poco más sofisticado, es el método de Ward. No voy a entrar en muchos detalles,
Pero la idea es que como la similitud entre dos clusters se basa en cuánto sube el SCE cuando se mezclan los dos clusters. Entonces, si dos clusters están lejos y los junto, el SCE total, ¿no es cierto?, va a crecer mucho. En cambio, si tengo dos clusters que están cerca entre sí y los junto, el SCE debería subir poco. Entonces, esto es similar a la distancia promedio de grupo si usamos una distancia cuadrada tipo euclidiana, ¿ya? Y es menos susceptible a ruido y outliers, o sea, es más robusto, pero me limita a encontrar clusters esféricos, ¿ya? Similar a K-media. Eso, pues entonces acá tengo un ejemplo de que lo que quiero que vean es que estos son los puntos. Punto 1, 2, 5, 3, 6, 4. Y si yo hago mínimo, máximo, promedio, grupo, método de Ward, obtengo jerarquías distintas. Entonces, es algo para tener en cuenta. Es difícil saber cuál es el mejor, lo que uno tiene que hacer es jugar experimentalmente, ¿no? Depende mucho de la naturaleza de los datos. Pero es algo que quiero que tengan en cuenta, o sea, si quieren hacer clustering jerárquicos, sepan que tienen que tomar estas decisiones. Un pequeño análisis aquí de complejidad algorítmica en espacio y tiempo de clustering jerárquico. En espacio es cúbico con respecto a la cantidad de puntos, que es básicamente guardar la matriz de distancia. O sea, perdón, es cuadrado. Esto es cuadrado. Y el orden del tiempo sí es cúbico, ¿no? Es porque tengo que hacer n veces la cantidad de puntos, actualizar la matriz de distancia que es cuadrática. Entonces tengo n por n cuadrado, n cubo, es la complejidad. Si yo uso alguna estructura de datos más eficiente, como una lista ordenada, un heap, esto se puede bajar a n cuadrado log n. ¿Para qué es bueno el clustering jerárquico? Generalmente por la que la complejidad es cúbica para datos más chiquititos. Y ahí tiene interpretación visual. Cuando tienen miles de datos, es muy difícil también de mirar los dendogramas. Algunos problemas y limitaciones. Una vez decidido unir dos clusters, no se puede deshacer. O sea, si una vez que tomo una decisión, tengo que seguir adelante con esa. Y acá no hay directamente una función objetivo que estoy minimizando. Como por ejemplo en K-media, uno claramente ve que está minimizando el SC. Y cada esquema, acuérdense que tengo que decidir la distancia entre grupos, que puede ser con el mínimo, máximo, promedio, centroide. Y cada técnica, algunos son más sensibles a ruido outliers que otros. Por ejemplo, ¿cuál es la que vimos como el mínimo? Unas pueden tener dificultad para manejar clusters de distinto tamaño y algunas pueden tender a romper clusters más grandes. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace clustering jerárquico. Eso. Y con eso terminamos el videito de clustering jerárquico y ya pasamos ya a la última parte, que es el algoritmo DBSCAN, que es otro paradigma de clustering basado en la idea de densidades. Y eso lo vamos a hacer en el último video.